Imaginen despertar un día y descubrir que los océanos han desaparecido. La Tierra, sin sus océanos, se convierte en un planeta completamente distinto, irreconocible. Pero más allá de lo visual, hay un problema aún mayor. La vida entera empieza a correr peligro por una razón que muchos no conocen: la falta de oxígeno. Acompáñenme en este viaje al futuro y descubran el impacto que tendría la desaparición de los océanos en nuestro planeta y en nosotros mismos. El sol se levanta sobre un horizonte irreconocible. No hay olas rompiendo en la costa, solo un paisaje seco y agrietado donde antes reinaba el agua. Las ciudades costeras, antes vibrantes centros de vida, se convierten en pueblos fantasmas. Los barcos, ahora varados en la tierra seca, son mudos testigos de la catástrofe. El aire, antes fresco y húmedo, se vuelve seco y caliente. Los animales marinos, desde los microscópicos hasta las ballenas más grandes, desaparecen por completo. La vida entera empieza a correr peligro por una razón que muchos no conocen: la falta de oxígeno. Casi el 70% del oxígeno que respiramos no proviene de los bosques ni de las plantas en tierra firme, sino de los océanos. Allí habita una forma de vida microscópica llamada fitoplancton. Estos diminutos organismos flotan en la superficie del mar y a través de la fotosíntesis liberan oxígeno al ambiente. Sin embargo, sin océanos, el fitoplancton muere. La producción de oxígeno se desploma y con ella comienza el agotamiento del oxígeno en la atmósfera. El aire se vuelve pesado, difícil de respirar. Los niveles de dióxido de carbono, sin el efecto regulador de los océanos, comienzan a aumentar. La Tierra se asfixia lentamente. La falta de oxígeno desencadena una reacción en cadena devastadora. Sin oxígeno suficiente, muchas especies marinas y terrestres empiezan a morir. La cadena alimenticia, esa red compleja e interconectada que sustenta la vida en la Tierra, se rompe. Los animales más grandes, incluyendo mamíferos terrestres y humanos, comienzan a sufrir síntomas de hipoxia, dificultad para respirar, mareos, pérdida de conciencia. Al desaparecer los océanos, también se pierde su capacidad para absorber dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero. La Tierra, sin sus mecanismos naturales de regulación climática, queda a merced de un calentamiento global acelerado y catastrófico. Si los océanos ya no existen, ¿dónde fue a parar toda esa agua? Esta es una pregunta que ha desconcertado a científicos y curiosos por igual. La vasta extensión de agua que una vez cubrió gran parte de nuestro planeta parece haber desaparecido sin dejar rastro. La respuesta se encuentra en las profundidades de la Tierra. En el corazón de nuestro planeta hay secretos que aún estamos comenzando a descubrir. Algunas teorías científicas sugieren que el agua de los océanos podría haber sido absorbida por el manto terrestre. Este proceso, aunque lento, podría haber ocurrido a lo largo de millones de años. Imaginen un proceso lento e implacable, donde el agua se filtra a través de grietas y fisuras en el fondo del océano, desapareciendo en las entrañas del planeta. Este fenómeno podría haber transformado la geografía de la Tierra de manera drástica. Otra teoría plantea la posibilidad de una evaporación global acelerada. Este escenario sugiere que factores externos podrían haber desencadenado una pérdida masiva de agua. Un cambio extremo en la órbita de la Tierra podría haber acercado nuestro planeta al Sol, evaporando el agua de los océanos a una velocidad asombrosa. Este cambio habría tenido consecuencias devastadoras para el clima y la vida en la Tierra. Sea cual sea la causa, el resultado es el mismo: un mundo seco, caliente y casi sin oxígeno. La desaparición del agua ha dejado un planeta irreconocible, donde la vida tal como la conocemos ya no puede existir. Frente a la catástrofe, el ser humano intenta adaptarse. En un mundo donde la superficie se ha vuelto inhabitable, la humanidad busca nuevas formas de sobrevivir. Las ciudades, ahora ubicadas en lo que antes eran las profundidades marinas, se convierten en refugios subterráneos. Estas ciudades submarinas no solo ofrecen protección, sino también una nueva forma de vida. Gigantescas estructuras selladas, construidas con la última tecnología, intentan recrear las condiciones de vida en la superficie. Estas estructuras están diseñadas para soportar la presión del agua y proporcionar un ambiente seguro para sus habitantes.
Se crean cúpulas con atmósfera controlada, donde el aire es filtrado y purificado para eliminar el exceso de dióxido de carbono y otros gases tóxicos. Estas cúpulas permiten a los humanos respirar aire limpio y vivir en un entorno más saludable. Los cultivos hidropónicos, alimentados por sistemas de reciclaje de agua, se convierten en la principal fuente de alimento. Estos sistemas permiten el cultivo de plantas sin necesidad de suelo, utilizando nutrientes disueltos en agua. Pero la vida en estas ciudades subterráneas está lejos de ser idílica. La falta de luz natural y el espacio reducido afectan la salud mental y física de sus habitantes. Solo una pequeña parte de la población logra sobrevivir en estas condiciones extremas. La lucha por los recursos y la adaptación a un entorno hostil son desafíos constantes para los sobrevivientes. Con el paso del tiempo, la superficie del planeta cambia completamente. La Tierra, antes fértil y verde, se vuelve roja y oxidada debido a la alta concentración de hierro en el suelo. El cielo, normalmente azul, adquiere un tono rojizo permanente debido a la alta concentración de polvo y dióxido de carbono en la atmósfera. Los pocos humanos que quedan viven como colonos en su propio planeta, aferrados a una tecnología que se vuelve cada vez más frágil a medida que los recursos se agotan. La lucha por la supervivencia es diaria y despiadada. Aunque este escenario parezca sacado de una película de ciencia ficción, algunas señales del presente nos advierten sobre lo que podría venir. El calentamiento global, provocado por la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero, está elevando la temperatura del planeta a un ritmo alarmante. La acidificación de los océanos, causada por la absorción del exceso de dióxido de carbono de la atmósfera, está matando los arrecifes de coral y poniendo en peligro la vida marina. Si este ritmo continúa, el equilibrio que mantiene nuestra atmósfera podría romperse lentamente, conduciéndonos a un escenario similar al que hemos visto. La Tierra es un sistema delicado e interconectado, donde cada elemento cumple una función vital. Desde los vastos océanos hasta los densos bosques, cada componente de nuestro planeta está intrínsecamente ligado. Los ecosistemas diversos, como los bosques verdes y los arrecifes de coral, son esenciales para mantener el equilibrio de la vida en la Tierra. Los océanos no son solo grandes masas de agua, sino los pulmones azules del planeta, los reguladores del clima y la cuna de la vida. Sin ellos, la vida tal como la conocemos no sería posible. Los océanos absorben dióxido de carbono, producen oxígeno y regulan las temperaturas globales. Proteger los océanos no es una opción, es una necesidad para nuestra propia supervivencia. Debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, frenar la contaminación, proteger los ecosistemas marinos, promover la pesca sostenible, son solo algunas de las acciones que podemos tomar para revertir el daño que hemos causado. Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo, de construir un futuro donde los océanos vuelvan a ser sinónimo de vida, belleza y esperanza. Cada pequeño esfuerzo cuenta, y juntos podemos marcar la diferencia. La contaminación y el cambio climático son desafíos enormes, pero no insuperables. Con determinación y acción colectiva, podemos restaurar la salud de nuestros océanos. La pesca sostenible, la conservación del océano y la restauración de corales son pasos cruciales hacia un planeta más saludable. Juntos, podemos asegurar que las futuras generaciones hereden un mundo donde los océanos sigan siendo una fuente de vida y maravilla. Actuemos ahora, por un futuro donde los océanos vuelvan a ser sinónimo de vida, belleza y esperanza. El futuro de nuestro planeta, el futuro de la vida misma, depende de las decisiones que tomemos hoy. La Tierra nos ha dado un hogar, un lugar privilegiado en la vastedad del cosmos. Es hora de que asumamos nuestra responsabilidad, de que nos convirtamos en guardianes de este tesoro único e irrepetible. Si trabajamos juntos con determinación y esperanza, podemos revertir el daño que hemos causado y construir un futuro sostenible para todos. La Tierra, nuestro hogar, nos necesita.